esa verga, ¿qué hay que hacer? Comprar. Baja más, compramos más. Baja más, compramos más. Compren. Así que, señor Ballena, si usted me está escuchando, métale, bote esa mierda ya. Y nos vamos to the moon. Que se vaya a los 3.000, 3.500, 4.000, que se vaya la madre. Y compramos. Baja más. Compramos. Baja más. Compramos. Baja más. Compre Bitcoin, no jodas. Esto es para comprar abajo. Que se vaya la madre. Compramos. Y compramos. Si nosotros estamos listos para compramos. Baja más. Baja más. Baja más. No se asuste. Baja más. Baja más. Baja más. Lo baja así que los chinos nos bajan a saber. Hola, muy buenas tardes, estimadas amigas y amigos del canal. Sean bienvenidas y bienvenidos una vez más a tu canal ABC Bitcoin. Estamos empezando la transmisión en vivo número 85 en domingo. Muchísimas gracias por estar del otro lado. Si me ayudas confirmando el audio y el video, porque me parece que ayer empezó un poco, no me gustó mucho. Luego que escuché la grabación, parece como que estuvo saturando mucho el volumen. No sé si es que me puedes tú ayudar con eso, para poder tener una mejor calidad del audio. Ok, como ustedes ven en este momento, más adelante vamos a explicarles de qué se trata. Un pequeño sorteo que he tratado de organizar en agradecimiento a toda la comunidad, ya que hemos pasado los 7,000 suscriptores. Así es que yo estoy muy contento de poder compartir con ustedes, y luego les voy a explicar cuál va a ser la dinámica del sorteo, porque hay que hacer alguna cosa por ahí. Sin embargo, déjame ponerte el descargo de responsabilidad, leerte, porque es mi obligación hacerlo en cada inicio de programa, ya que, como tú sabes, no soy un trader profesional. Soy un estudiante de la estrategia del maestro Jaime de Trading Latino, y siempre lo que estoy tratando de hacer es simplemente acortarte la curva de aprendizaje, que tú puedas aprender la estrategia así como yo lo he aprendido, pero en un menor tiempo, si es lo que yo intento. Así es que nada más recuerda que si ganas o pierdes tus trades, va a ser 100% tu responsabilidad. Simplemente es lo que yo puedo ver en el mercado, lo que te comento, y espero que te sirva. Por supuesto, también puedes irme dejando un gran like, que es muy apreciado para el canal. Vamos a ver qué es lo que ha pasado con Bitcoin en primer lugar. Es cierto, no he saludado a las personas del chat, discúlpenme. Estoy un poco apurado, la verdad es que llegué con las justas para poder hacer el programa. Y vamos a saludar a las personas del chat. Está Marta Johnson, Ezequiel, está Diamant, está Inker, CMCH, Consultoría IT, dice, a la madre, dice. Marcos Piero Mendoza, John Jairo Ayala, está en México. Vamos luego a ver criptomonedas. Primero el análisis de Bitcoin, como ya saben. De Drago también está presente. Alexander Castañeda. Está Claudio Bellucci también. Dice que está en Peronia, dice. Me imagino que es Argentina. Marcos Piero. Está Gabriela, también me acompaña esta noche. Está Honorio Demetrio. Alfonso Zaragoza en Veracruz, México. El chileno Javi. Y parece que estamos ya con el quórum completo para empezar. Está Lan Uriel, Javi, Luis Vique. Bueno, estamos prácticamente completando el quórum para poder realizar este análisis en domingo. Entonces vamos a darle, vamos a ver qué es lo que nos ha presentado Bitcoin. Y si tú te fijas lo que nos ha estado haciendo, prácticamente la vela de ayer, esta vela, los expertos la llaman una vela de indecisión. Esta chiquita, la vela que hizo ayer, la llaman una vela de indecisión, porque el mercado no se decide si para arriba o para abajo con esta vela. Pero
Yo lo que te puedo decir, cómo se ha estado dando la acción del precio en todo este día. Y por supuesto vamos a necesitar el cierre de esta vela, que yo te puedo decir que cerraría donde está. Si es que es así, yo voy a dejarle a Bitcoin en este momento alcista a Bitcoin. Yo voy a dejarle alcista. Si es que la vela se cierra por donde está, Bitcoin es alcista. Y me vas a decir por qué. Si es que ayer le dijimos que era lo más probable era caída. Sí, precisamente porque nosotros teníamos esta vela, sí, y no teníamos la confirmación tampoco de cómo iba a cerrar. Sin embargo, teníamos nuestro ADX y yo te decía que le voy a dar más valor al ADX, que está sin fuerza, que al monitor. Pero sin embargo, en este momento se conserva la direccionalidad alcista del monitor. Y si es que cerraría la vela como está, yo diría que esto se va a poner con pendiente positiva. Se nos va a dar la pendiente positiva del ADX para los próximos días. Eso es lo que yo puedo ver. Perfectamente me puedo equivocar, por supuesto. Y precisamente este canal es para eso, para equivocarnos y saber qué es lo que va a pasar. Entonces yo te dejo alcista. Y donde vemos la opción de compra, nosotros siempre vamos a verlo en el gráfico de 4 horas. ¿Verdad? Entonces la dirección principal del movimiento es en el gráfico diario, y para buscar la entrada en el de 4 horas. Y yo te decía ayer, justamente en el gráfico de 4 horas, estuvimos por... ¿Dónde estábamos ayer? Estábamos por esta vela más o menos, por esta que te estoy marcando en este momento, y decía que esperemos hasta que se complete el patrón de retroceso y eventualmente toque el punto cero nuestro monitor. Pero fíjate qué es lo que pasó. No ha tocado el punto cero y aquí ya me está dando fuerza el movimiento en 4 horas. En teoría, si estabas tú muy atento, nuestra entrada hubiese sido acá. Obviamente sin confirmación. Ahora, en este momento, en la vela anterior, justo acaba de cerrar la vela hace 6 minutos. Esta para mí es una confirmación del movimiento alcista de Bitcoin. Hay que tener cuidado. ¿Por qué? Nosotros en el momento del mercado en el que estamos, ese es el problema, únicamente en el momento del mercado. Pero por estrategia nosotros sabemos que cuando el precio hace el retroceso en el monitor, la pendiente negativa del ADX, y el precio no cae, no nos queda otra opción a nosotros que dejarlo alcista a Bitcoin. No sé si tienes algún comentario o tú le estás viendo bajista. Y yo personalmente no le veo bajista. Ya en este punto Bitcoin debía haber caído al menos a la media, como lo habíamos visto ayer, o al punto de control, y no se ha dado ninguna de esos dos retrocesos. Lo que quiere decir que Bitcoin, para mí, mi punto de vista es que se mantiene fuerte en la parte alta del rango que habíamos visto. Y si no ha caído y se mantiene en la parte alta, pues para mí es alcista el precio de Bitcoin. Quiero dejarlo claro para la gente que me está escuchando. Y si es que tienes alguna consulta sobre el análisis de Bitcoin, paso a leerte en este momento. Dice Cactus Marvin, divergencia bajista. ¿En qué temporalidad? Las divergencias siempre se van a ir formando cuando empiezan los movimientos, pero nosotros lo que necesitamos es confirmaciones para decir que ya está la divergencia. Por ejemplo, en el gráfico diario, aquí en teoría nos daría una divergencia. Tenemos una divergencia en formación. Sí, o sea, aquí no hay nada confirmado. ¿Y por qué te dejo alcista? Porque este ADX de cerrar la vela como está, yo me la juego y te digo que va a agarrar fuerza alcista. Sí, entonces aquí esto nosotros no sabemos cuándo se va a girar este monitor para confirmar la divergencia, que en algún momento sí se va a dar, y vamos a ver y esperamos ver realmente ese tan ansiado retroceso que estamos buscando en el gráfico diario, que si bien no se ha dado en esta oportunidad, ha retrocedido el monitor en este caso, pero el precio no ha hecho el retroceso que esperábamos todos. Entonces en este caso, por esa razón,
y yo te dejo alcista. Todavía no hay ninguna divergencia confirmada en este momento. Si agarra aquí pendiente positiva el ADX, yo pienso que va a estar complicado que se forme esa divergencia, que se confirme realmente. Ok, acá me dicen los amigos, saludos al amigo Chamba, dice Daro. Vamos a ver si es que tienen alguna consulta sobre el Bitcoin semanal y diario alcista, nada que discutir. Sí, vamos, el cierre semanal estaría perfecto donde está. Y nos confirma movimiento alcista. En el semanal lo único que me falta a mí para confirmar lo que te había analizado en el mensual, parece que fue. Únicamente me falta aquí que se gire el ADX. Es lo único, que agarre fuerza en el semanal. Pero la lleva bien, tiene recorrido alcista todavía. Y sí, muy bien eso del semanal y diario alcistas. Dice, saludos, dice por acá, buena la canción, dice, no es mía la canción, tiene un autor intelectual dentro del grupo de Telegram, que también si es que aún no te unes, estás invitado a unirte. En la descripción de este video está un link para que te unas para analizar el mercado con la estrategia de Trading Latino. Ahí lo hacemos todos los días, todo el tiempo estamos con los muchachos discutiendo entradas y básicamente situaciones sobre la estrategia. Alcista, dice Edward, también está alcista. No sé si hay algún bajista por aquí. Puede también ser el caso. Dice, en 4 horas no se visualiza una posible divergencia bajista. Es igual, yo te acabo de ver la divergencia, posible divergencia. Bueno, la divergencia en formación en el diario. Y también en 4 horas es el mismo caso. Es el mismo caso. Tú le ves el patrón, es muy parecido, ¿no? Entonces, lo mismo que dije en el de diario, está la divergencia en formación en 4 horas. Dice el ADX prácticamente se está girando. Sí, precisamente eso es lo que acabo de notar. Con el cierre de la vela de 4 horas que cerró hace un momento, fue lo que le parece que va a hacerle girar al ADX en el diario. Entonces, por eso mismo. Acá Alex dice que ve un rebote en los 49.925, dice. Un rebote, o sea, un pequeño retroceso. Sí, lo que pasa es que si es que, como dice el maestro, si jugamos a la velita, aquí por supuesto puede haber algún retroceso y luego hacer el movimiento alcista. No es que apenas yo le analizo alcista ya va a subir. Entonces hay que tener cuidado con eso. Dice acá, vendí todo por Pepe y ahora le toca comprar más caro, dice a Edison. Sí, si es que estás haciendo tu trading, como ya les había comentado en alguna ocasión, no pasa nada. Si es que ese capital es de trading, tú vas a obtener el mismo 5%. Compraste aquí y vendiste acá, hablemos, un 7%. Es lo mismo, es el mismo 7% que tú le puedes sacar. Tal vez de aquí hasta acá, no sé. En cualquier parte del mercado tú vas a sacar un rendimiento del 7%. Entonces, lo que sí habría problema es que si es que tus bitcoins para hold, por ejemplo, ahí comprar más caro, ahí sí sería comprar más caro, pero en el trade yo creo que no. Dice acá Pelo en Pecho también, un saludo para Pelo en Pecho que nos visita esta tarde. Dice, ahí me pasó lo mismo, vendí todo y compré más caro. Bueno, en mi caso, lo que tengo yo de bitcoins para hold, yo ni siquiera, eso no lo miro. No lo miro los bitcoins para hold. Lo que estamos haciendo acá es el capital de trading. Sí. Entonces, eso con respecto al análisis de Bitcoin, lo que yo te puedo decir. Y ahora voy a explicarte cómo lo vamos a hacer. Cómo va a ser la dinámica del sorteo por los 7,000 suscriptores que alcanzó el canal. Increíblemente, muchísimas gracias por el apoyo. ¿Y de qué se trata este? Va a ser un sorteo. Y acá tengo cómo se va a hacer el sorteo, fíjate. En la parte izquierda, tú ves que dice día lunes 1, día martes 2, jueves 3, etcétera, hasta el domingo 7. Es decir, desde el video del día de mañana, si quieres tú participar en el sorteo, simplemente vas a tener que comentar el video todos los días con tu
con tu cartera USDT de la red de Tron de Binance, en el exchange de Binance. Bueno, no es necesario que sea exactamente de Binance, pero yo creo que te va a convenir. Y simplemente dejar tu dirección. Y nosotros, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos el día el día lunes 13 de septiembre, vamos a hacer el sorteo de entre todos estos 7 videos de la semana. Vamos a sacar uno. Y con los comentarios de ese video se va a hacer el sorteo de 33 USDT. Y me vas a decir, ¿y por qué 33 USDT? Es muy poquito. Yo también creo que es un poquito. Espero que a alguien le sirva. Pero si es que tú te has creado la cuenta, como les comentaba la otra vez, van a tener cierta ventaja. Si tú te has creado la cuenta con el link de ABC Bitcoin, el premio se multiplica por 3. ¿Sí? Es decir, va a ser un premio de 100 Tethers, 100 USDT para las personas de Binance. Para otras personas que quieren participar y no tienen cuenta con el link de afiliado de Binance, de ABC Bitcoin, simplemente va a ser 33 USDTs. Entonces, lo único que necesitas hacer es poner un comentario en los videos de toda la semana que viene, desde mañana. Y el día lunes estaríamos haciendo el sorteo. Recuerda que el link está en la descripción del video para que te crees tu cuenta. Puedes crearte con otro correo una cuenta de Binance para que puedas maximizar el premio. Eso simplemente les comento para la gente que desee participar y apoyar el contenido del canal. Así es que muchísimas gracias. Y vamos a ver, creo que quieren ver criptomonedas. Acá tengo yo 4 criptomonedas que me habían pedido en los comentarios. Tengo a Atom, tengo Litecoin, tengo Maná y tengo Luna. Dice, vamos a ver que Ruckard Smith dice, solo me quiere dar un saludo. Ah, ya me acuerdo, Ruckard, mi estimado amigo. Muchas gracias, estamos en contacto, estimado Ruckard. Vamos a ver, dice acá, quiere Teta, el amigo quiere Tita. No sé, Tita o Teta, bueno. Vamos a ver solo una, Christopher, porque hay mucha gente pidiendo también sus criptomonedas y hay que darle la opción a la mayoría. Dice, Nicolás quiere ver a Matic. Creo que Matic subió desde ayer un buen porcentaje. Vamos a ver a Tron. Quiere ver Solana también. Vamos a ver BET. ¿Qué es lo que ha pasado? Ravencoin también quieren. MKR. Ok. Y Litecoin. Ya le tengo anotada Litecoin. Ok, vamos a ver estas criptomonedas que me han dejado. Por supuesto, si te gusta la información, te rogaría que me dejes un like, que es muy apreciado, muy beneficioso para ir posicionando el video. Vamos a ver, me pidieron Atom. Vamos a ver, déjame ver, está en Binbon. Está en Binance, vamos a verle. Ok. En el diario. Es alcista en el diario. En el diario zona de compra no es, pero a lo mejor en 4 horas sí. Está haciendo casi lo mismo que Bitcoin, diría yo. Y el patrón fue un poquito antes la entrada confirmada, si te fijas. A ver, la entrada confirmada estuvo justamente por aquí más o menos, por encima del punto de control. En este momento lleva cierta desventaja en Cosmos, pero si estás dentro, perfecto, esto es alcista. Compra ahí. Yo creo que si Bitcoin hace lo que pensamos, yo creo que sí va a seguir subiendo. Tenemos direccionalidad y fuerza. Entonces, el problema, el único filtro que no me gusta es que está en la parte alta. Sí, ese es el único inconveniente. Pero alcista es. Fíjate tú, si es que ahí te compensa con el stop loss, ¿qué deberías ponerle? El stop loss te quedaría de un poquito más del 10% y ya, bueno, ahí fíjate si es que te conviene, pero es alcista Atom. Me pidieron Litecoin. Ajá, Litecoin. Si es que estoy analizando, es un poco probable que te lea,
Pero luego ya pasó por el chat en un momento. No tengo todavía la habilidad de Jaime de leer y analizar al mismo tiempo. Pero ahí vamos, hacemos lo que podemos. Nosotros estábamos esperando el retroceso de Litecoin, el rompe y apoya que acá se fue de largo. En el diario es alcista en el diario y la entrada le buscamos en 4 horas. Fíjate tú, este patrón es el que yo te decía ayer, no me acuerdo en qué criptomoneda era. Que yo te decía que cuando tenemos direccionalidad bajista y la pendiente sigue positiva, esto es un patrón desconocido, pero las últimas veces que estoy analizando esto, siempre está subiendo el precio, siempre el precio está subiendo, pero aquí está un poco peligroso. Dice el amigo Benis, dice Charlie, tú también mamas a 4 tetas, dice, ¿cómo ves? A Ethereum le quiero meter más balas a Ethereum. Yo creo que Ethereum todavía tiene camino, pero vamos a revisar Ethereum. Vamos a revisar Ethereum. Bueno, ya 4 no, yo creo que solo a 2 nomás, mi estimado Benis. Es lo que te puedo decir. Vamos a ver, eso para Litecoin. Yo no compraría con ese patrón. No me gusta el patrón porque si bien podría ser alcista, esta direccionalidad bajista a mí no me da confianza. Yo esperaría que se complete, por más que tenga que esperar un poquito más. Y siempre en el retroceso. Con eso minimizamos nosotros las probabilidades de pérdidas. Entonces vamos a ver a Ethereum para el amigo Benis. Muchas gracias por apoyar el canal con ese super chat. Y aquí, como dice el maestro, necesitas invitación para juntarte al movimiento. Fíjate que ya terminó. Bueno, está terminando la zona de peligro en la parte del monitor, la parte verde, y está formándose la roja. Pero yo no le veo con ganas de desplomarse ahí, la verdad. No le veo. Ahora, si te esperas un poco, posiblemente para confirmar la entrada, el precio va a estar más arriba. Sí, nosotros ya le hemos esperado todo el retroceso que se dio y el precio no ha caído. No cae el precio. Si es que tú ya quieres entrarle tal vez un 50% ahí, y si retrocede a la parte baja del rango, el otro 50%, porque aquí necesitamos la confirmación todavía. Sí, entonces probablemente puede hacer un pequeño retroceso y ahí sí para arriba. Ethereum es alcista, ni siquiera le vi el diario, pero el diario es alcista. Es alcista Ethereum totalmente bajo mi punto de vista y con los patrones que vemos siempre en la estrategia. Eso para el amigo Benis. Vamos a ver a Maná, también me habían pedido en un comentario. Parece que Maná teníamos que esperarle un poquito. Vamos a ver cómo está. En el diario Maná es alcista y no ha dado básicamente ningún retroceso a la media, pero aquí comprar, imposible comprar aquí. Necesitamos el retroceso para comprar. Tal vez en 4 horas. En 4 horas tiene un patrón parecido al anterior que te dije. Fíjate aquí toda la indecisión que ha habido. Y yo diría que es producto de la fuerza que lleva. Pero yo no compraría, la verdad. Yo me esperaría un retroceso bien definido, bien formado, el retroceso y el patrón de compra. Sí, entonces no sé cuándo se dé ni a qué hora, pero cuando se dé eso, estaríamos prestos para meter el diente a Maná. En este momento no le veo claro, la verdad. Me pidieron también a Luna frente a Tether. Vamos a ver Luna. En el diario tiene rango caída. En el diario rango caída. Lamentablemente no podemos ver. A veces, por ejemplo acá, si tú te fijas, tenemos ya direccionalidad bajista y el precio no cae. Y está fuerte el mercado. Le veo fuerte también a Luna. Podríamos ver la entrada en 4 horas, que se dio de la misma manera como la criptomoneda anterior. Hace unas cuantas barras más o menos. Sí, aquí era la compra con el patrón confirmado. ¿Es alcista? Sí. Sí es alcista.
Pero igual, como creo que la mayoría de criptomonedas está llegando al máximo anterior y es un punto en contra, digamos. Pero es alcista, sí. Zona de compra, yo hubiese preferido verla antes. Ya arriesgas tú si es que ves, te compensa el stop loss ahí donde está, pero es alcista. Vamos a ver a Tita. No, esa ya vimos. Ya vimos. Vimos Tita, no me... Bueno, vamos a ver. Tita no vimos. Era el super chat del amigo Benis. Me hizo confundir. Pensé que ya había revisado Tita. No está revisada. Vamos a verle. Tita la dejamos alcista en el diario. Y justamente ya confirmó, fíjate. Confirmó hace 2 días. La entrada era ahí. Y en este momento justamente está, como te digo, en la parte... En la zona alta. Y si bien tiene direccionalidad y fuerza, esto va a seguir subiendo. Pero ahí en compra en el diario, no, porque aquí no es zona de compra. Si es que tenemos un patrón claro, en 4 horas nos estaría dando entrada, pero aquí no. Aquí no hay compra ahorita en Tita. Yo me esperaría al patrón más claro, el retroceso de Tita. No compraría. Vamos a ver a Matic. Y donde sí estamos en Bull Run, como te había comentado, es en el canal. El canal está totalmente alcista desde hace unos 3 meses más o menos. Creo que es desde que empezamos a hacer los directos. Empezamos como que jugando, haciendo los análisis, pero a la gente le ha gustado bastante. Y pues yo estoy aquí para complacerles. Si es que a ustedes les sigue gustando, vamos a seguir estando al aire. Aquí en Matic es alcista. Es alcista Matic por el patrón que tenemos en la parte baja. Lo mismo que las otras criptomonedas. Esta zona alta no me gusta. Sin embargo, puedes ver una entrada en 4 horas luego del retroceso. Sí, aquí ya está agarrando la debilidad del ADX. Y a esperar el retroceso. No puedo decirte más. Ya que siempre vamos a buscar un retroceso para incorporarnos al movimiento. Eso para Matic. Vamos a ver a Tron. Aquí está Tron. Tron con entrada prácticamente. Le habíamos dejado alcista luego del retroceso. Se dio el retroceso y el precio se mantuvo en el rango. Y está por la parte alta. Como te digo, yo aquí lo que haría, no es consejo de inversión, pero aquí lo que yo haría, sabiendo que se ha completado, ha tocado el punto cero y probablemente este movimiento es alcista, yo compraría la mitad de mi posición aquí y si es que me da la oportunidad, compraría la otra mitad si es que me da la oportunidad de un retroceso. Si no, me voy con la mitad de la posición, pero es alcista. TRX y en el diario igual. Bueno, el diario debía revisar primero. Es alcista. TRX alcista. Vamos a ver. Me piden Sol. Sol debe estar ya. Yo creo que ya debe estar porque recuerdan el bull run que se pegó. Y tal vez aquí sigue siendo alcista en el gráfico diario y en el de 4 horas. Aquí falta un poquito más. Un poquito más, esperemos nos dé la oportunidad, lo más cerquita de la media. Déjame borrar esto. Yo diría que lo más cerquita que puedas, que baje un poco más a la media, es para arriba. Te fijas, aquí le falta unas 2 o 3 velas de 4 horas para ver cómo baja. Direccionalidad bajista y pendiente negativa. Hay que esperarle un poquito para que nos dé un mejor precio Solana. Pero te va a dar, eso hay que estar atento. Tal vez mañana ya está. O en unas cuantas horas. Eso para Sol. Vamos a ver a Bet. Ok, Bet. Esta parece que le revisamos ayer. También parece Bet. Y aquí debe estar el análisis. Esperamos el retroceso. Fíjate tú que aquí estábamos esperando el retroceso. Con esta debilidad del monitor. Y la debilidad esta del ADX, pero
Sin embargo, se da todo el movimiento de retroceso y el precio no cae. Esto es alcista. Y yo creo que haría lo mismo que te dije en Tron, porque... Bueno, aquí no. Aquí es alcista. Es alcista. Y el único filtro que no me gusta, lo mismo. Está en la parte alta. Sí, pero es alcista Solana. Sí, alcista. Vamos a ver. Perdón, no era Solana, era VeChain. VeChain era. Vamos a ver a Ravencoin. Ajá. Aquí igual, por el patrón que tenemos en la parte baja no le veo entrada. Pero en el diario... En el diario es alcista, en el diario es alcista. Y justamente por esto es lo que te digo, que no me gusta cuando está en la parte alta. Porque aquí la gente generalmente toma ganancias. Y tú te fijas aquí lo que ha hecho. Sin embargo, de tener el patrón alcista, aquí hay un rechazo de esta zona, si tú te fijas. Pero es alcista. Entonces, la idea sería incorporarte en el de 4 horas. Una vez terminado el retroceso. No podemos adelantarnos aquí. Yo te diría lo más cerca de la media, esperarle para el movimiento alcista en RBN. También me pidieron a Maker. Ajá. Maker. Maker, ahí está, el análisis es alcista, lo hicimos en el diario estos días. Y se está dando. Justamente en este momento, cerrando esta vela, yo creo que se confirmaría una vez más el patrón de entrada en el diario. Sí, Maker es alcista. Nada que hacer. Si quieres buscarle en el de 4 horas, igual es alcista, es alcista. Y está en zona de compra en este momento Maker. A mi criterio. Ok, vamos a... También te indico que puedes seguirme en TradingView. También parece que hay mucha gente que no conoce. Aquí tengo yo mi perfil como ABC Bitcoin. Y fíjate que generalmente yo hago aquí proyecciones. Por ejemplo, aquí hice una de Super el día de hoy. Hice una de UMA. La de Maker, justo me recordé por lo que me preguntaron Maker. Y está ahí el análisis. Hicimos una de SEM en el diario. Bueno, hay varias que puedes ir a revisar. Y también te pueden servir para seguir estudiando. Varias se han cumplido y obviamente otras no. Entonces, puede servirte para que tú también sigas estudiando. Me encuentras como ABC Bitcoin sin espacio en TradingView, si es que gusta seguirme por ahí también. Ok, vamos al chat. A ver, parece que necesitan ver más criptomonedas, dice por acá. A ver, quieren ADA. Ya está RBN, C98 dice. Vamos a ver C98. Phil. Parece que Phil se pumpeó y no estuve muy atento ahí al mercado, la verdad. Rune. XRP. Parece que dejamos alcista XRP. No sé si ayer. Cosmos. Acabo de revisar Cosmos, mi estimado amigo. EOS también. Vamos a anotar EOS. Quieren ver FUN. Vamos a ver a Hard. ¿Y quién da más? BTS dice. Creo que se llama BitShares esa, no sé. Ok. Con estas nos vamos a ir. Por acá me pidieron otra. Déjame ver. DCR me dice aquí. No sé si la anoté bien. Sí. DCR dice. Ok. Vamos a analizar un grupo más de criptomonedas. Y empezamos por ADA. ADA estaba en el patrón de retroceso en el gráfico diario. Y no sé si es que ya terminó. Yo creo que todavía le va a faltar un poquito. Vamos a ver a ADA. Aquí. Ok. Si te gusta la información, por supuesto, regálame tu like. No sé cuántas personas me dieron su like para ir mostrando a más personas el contenido del canal. Está el análisis ahí, está ADA en un rango caída
en el diario, por lo cual no le veo yo compra en este momento. Y en algún momento puede sí cogerse hacer un movimiento brusco e irse al alza, sí, pero por el patrón diario yo no puedo decirte que está alcista en este momento. Hay que esperarle todavía a ADA. C98 me piden. C98. Este rango caída en el diario. Y en el de 4 horas, en teoría tienes una entrada ahí. Tienes una entrada en C98. Pero si vemos el volumen, se ha ido de C98. No hay volumen. Pero yo le veo entrada alcista. Es una zona donde puedes arriesgar y calcular tu stop loss. O sea, si es que vas con ese riesgo de perder ese stop loss, yo creo que es una zona de compra en este momento. Por supuesto, si sube un poquito, proteger, porque el diario es rango caída, ¿no? Entonces, si es que estamos por la parte baja del rango, simplemente tomar ganancias tal vez ya o proteger en la parte alta del rango. Eso para C98. Vamos a ver a Phil. Porque si tú te fijas ahí, hay gente que no vende. Los que tienen Phil no quieren vender. Por eso es que el precio tampoco ha caído. Vamos a ver Phil. Aquí llegamos tarde a la fiesta. No, bueno, no tarde, porque aquí tengo el análisis hecho en el diario, me imagino. Y alcista. Sí, era alcista. Me parece que antes de ayer hicimos el análisis. Y ahí está el resultado. Ahí está el resultado. Acá el amigo Jeffrey Gamers dice: un café para ti. Muchas gracias, me dieron un cafecito. Que Dios te multiplique mucho más, mi estimado Jeffrey. Muchas gracias por apoyar el contenido del canal. Nada que hacer en Phil. Ahí no vas a poder meterte en short nunca. Y en compra tampoco es zona de compra en este caso. La compra era antes. Ahorita proteger, o si tú quieres tomar ganancias si estás dentro, pero compra no. Se nos fue ya Rune. Vamos a ver a Rune. Ojo con Rune. Perfecto, Rune lo está haciendo bien. Yo te decía que después de la zona de peligro va a ser alcista porque el precio no cae. Pero si te fijas, le falta un par de días para completar el retroceso en la parte del monitor. Yo le esperaré un poquito más. Como te decía en otras criptomonedas, si deseas ya te desesperas por meterle el diente, yo creo que un 50% de la posición ahí donde está no sería mala idea. Y si es que retrocede, completas la posición. Porque no ha caído, esto es alcista Rune. Totalmente. Vamos a ver a XRP. Vamos a ver a Ripple. Sí, es alcista Ripple. Igual, lo que no me gusta es que esté en la parte alta del máximo anterior. Y en 4 horas te está dando entrada alcista casi confirmada. Nos falta que el ADX se gire con pendiente positiva. Pero podrías arriesgar ahí. Estamos en el máximo, yo entiendo. Es lo que no me gusta, pero esto es alcista. Esto es alcista. Ya ves tú, de todas las que hemos analizado, si es que tienes alguna que tenga un mejor patrón. Pero XRP es alcista bajo mi punto de vista. Vamos a ver EOS. Ajá. Muy bien por la gente que tiene EOS. Esto es lo que puede pasar con las criptomonedas que les dejamos alcistas. Fíjate tú. Exactamente, ¿no? ¿Qué necesita para que haga esto, para que hagan esto las demás criptomonedas? Obviamente necesita volumen, gente que compre, porque las demás están aquí. En esa zona es donde está la gente y ese es el único inconveniente. Pero pues, si le entra volumen, fíjate lo que puede pasar, ya que son alcistas. El patrón es alcista y EOS es alcista, pero ya la zona de compra te dio un poquito antes. Yo ya no compraría aquí. Ya no compro yo. Dice Rofi USA. Dice que está en Miami. Dice: muchas gracias por las palabras que me dices.
y quiere ver aquí a XLM y OGN en 4 horas. Por supuesto, vamos a atender tu pedido y muchísimas gracias por apoyar el contenido del canal. Entonces, EOS alcista, ¿no? Opción de compra y hoy digo que ya no. Vamos a ver XLM para Rofi USA. XLM me pide. Vamos a ver. Parece que también revisamos en días anteriores estos. Debe estar algún análisis ahí plasmado. Ajá, lo dejamos alcista hace unos días. Y el movimiento se ha dado alcista, como tú ves. Y lo mismo. Fíjate tú el parecido, ¿no? Fíjate tú. Lo mismo que te acabé de explicar. El único inconveniente es que estamos en la zona alta. Pero el patrón es incluso el patrón de entrada. Estás... Aquí te confirmó el patrón de entrada. Entonces estás un poco tarde, pero... Y yo diría que si le quieres meter el diente... Todavía tienes como, todavía hay como, porque el movimiento es alcista. Esperemos que haga lo que hizo EOS. Y sería excelente para XLM. Me dices en 4 horas. Y exactamente, se está confirmando con la vela anterior la entrada. Y sí, es una zona de arriesgar ahí en XLM. Vamos a ver a OGN. OGN, vamos a ver OGN. Acá tenemos a OGN. Miremoslo en el diario. OGN es alcista. Sí. Eso es lo que puede pasar cuando hay fuerza en el mercado. Fíjate tú, no completa el retroceso y empezó ya a darnos el patrón alcista. Es alcista OGN. Y en 4 horas... Ajá. Todavía no nos da un patrón claro por la direccionalidad bajista que tiene este monitor. Idealmente esperar que se baje, que complete el retroceso y ahí ver. Probablemente te va a tocar comprar más arriba, pero si es que quieres la confirmación va a ser más arriba. Es alcista de todas maneras. Yo esperaría el retroceso, la verdad. Esperaría que se dé el retroceso en 4 horas para meterle a OGN. Vamos a ver a Funfire. Esta no me acuerdo haberla visto últimamente. Vamos a verle en el diario. A ver. Sí, esta tiene direccionalidad al bajista y pendiente negativa. Está en el punto de control. Justamente rompió y como que se recupera. Pero aquí nosotros vamos a darle espacio todavía. ¿Qué es lo que no me gusta aquí para decirte que ya mismo la entrada y que lo que está muy elevado el ADX? Si es que estuviera un poco más abajo, tendría yo una mejor opción. Déjale un poquito más que caiga. Esperemos que se dé un poco más de retroceso mientras se completa aquí el patrón. O sea, la parte roja del monitor. Y ahí sí, yo creo que va a ser alcista porque este es un retroceso normal dentro de una tendencia alcista en el gráfico diario de Funfire. Espérale un poquito más a mi criterio. Vamos a ver a Hard, ok. Precisamente la entrada la dio ayer, básicamente. Fíjate tú, se da el retroceso, el precio no cae y el siguiente movimiento es alcista. Eso manda la estrategia y aquí está. Se dio el movimiento alcista. ¿Quieres comprar ahí? Yo diría que incorpórate en el de 4 horas que prácticamente se te adelantó un poquito la entrada. Se te adelantó un poco la entrada. Yo le veo un poco complicado porque el movimiento fue explosivo y aquí un stop loss te queda muy grande. Sí, estamos hablando de un 18, un 20% de stop loss, creo que no valdría la pena. La compra fue un poquito antes, mi estimado amigo, que me pidió Hard. Yo aquí ya no compro ya. Ya no compro porque inclusive ves que estamos en la zona del máximo anterior. Entonces, mejor búscate otra cripto para mí, bajo mi criterio. Vamos a ver BTS. Justamente BitShares.
Esta es el diario. Vamos a ver la dirección. Es alcista. Es alcista. Totalmente alcista. Y en 4 horas también es alcista. Y necesitas el retroceso para incorporarte. No es la zona de compra ideal ahí. No es zona de compra. Pero es alcista. BTS. También me pidieron DCR. Decred. No he analizado esta tampoco últimamente. Vamos a verle. Ajá. Muy bien. Está muy bien esta criptomoneda. Pero en el momento en que estamos analizándole, es rango o caída. El precio no cae, pero le falta un poquito para que se complete el patrón. Esperamos un par de días a lo mejor. Y esperamos que llegue a la parte baja del rango para tener un mejor precio de entrada. Eso es lo que te puedo decir en DCR. Vamos a ver también. Si es que quieres tú aprender la estrategia, tengo un material inédito con los conceptos básicos que debes manejar para aprender la estrategia de trading latino. Me estuvieron preguntando que dónde encuentran la lista de reproducción, que no la encuentran. Vienes acá al canal, dice aquí listas de reproducción y acá están 14 videos de la estrategia de trading latino. Sí, entonces no hay como perderse, búscalos en el canal. También luego te pongo una etiqueta aquí en la parte de arriba y también está un link en la descripción para que no... Es fácil encontrarlo. Y también, si alguien quiere empezar a tradear futuros y tiene cierta experiencia ya en spot, obviamente, puedes revisar. Aquí tengo 2 videos prácticamente, son de futuros, donde te enseño el ABC de tradear en futuros, porque es diferente a tradear en spot. Muy básico para que todos lo puedan entender. Es un material que lo hice hace algún tiempo y espero que te ayude también. Vamos a ver en la parte del chat. Yo sé que van a existir más criptomonedas para analizar, pero eso vamos a dejarle pendiente para el día de mañana, porque no quiero que el programa se extienda tanto, porque incluso hay gente que dice que pierde mucho tiempo. Pero yo estoy muy agradecido, muy contento, me quedaría muchísimo más. Pero también es domingo y ustedes tienen que compartir con la familia lo que resta del día. Así es que muchísimas gracias, que tengan una buena tarde, buena noche y nos estaremos viendo el día de mañana. ¡Chao! Esa verga, ¿qué hay que hacer? Comprar. Baja más, compramos más. Baja más, compramos más. Compren. Así que señor Ballena, si usted me está escuchando, métale, bote esa mierda ya. Y nos vamos to the moon. Que se vaya a los 3.000, 3.500, 4.000, que se vaya la madre. Y compramos. Compramos. Baja más. Compramos. Baja más. Compramos. Baja más. Compra el coin, no jodas. Esto es para comprar abajo. Que se vaya la madre. Compramos. Y compramos. Si nosotros estamos listos para compramos. Tramo. Baja más. Baja más. Baja más. No se asuste, no se asuste. Baja más. Baja más. Baja más. Lo baja así que los chinos no bajan a saber. Tramo.